Saludos, bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde a la hora que nos esté escuchando le deseamos muchas bendiciones. Hoy toca dar el repaso de la lección, el comentario de la lección número 3. Lección número 3 y se titula Un comienzo difícil. Cuando una persona comienza a seguir a Cristo, a bautizarse, a ser cristiano, muchas veces pensamos que la vida es muy alegre, todo es color de rosas, pero realmente Jesús lo dijo que cuando uno sigue a Jesucristo, habrán tribulaciones. Así que iniciamos, este es el repaso de la escuela sabática, nos toca lección número 3, un comienzo difícil. Vamos con el día domingo, dice, ¿quién es el Señor? Para eso vamos a estar leyendo en nuestras Biblias el libro de Éxodo capítulo 5 al verso 1 y 2. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La petición de Moisés. La petición de Moisés que le hizo a Faraón era dejar ir a su pueblo como Dios lo había mandado para que lo vayan a adorar. Siempre el punto principal en todas las cuestiones en este mundo es la adoración a Dios. Dios desea que nosotros le adoremos porque Él es el único Dios que existe en todo. Pero miren qué dice Éxodo 5, capítulo 2, dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos a reflexionar un poco sobre cómo contestó Faraón. ¿Por qué Faraón contestó a Moisés? ¿Quién es Jehová? La pregunta es, ¿quién es Jehová? Es porque Moisés le había dicho Jehová, el Dios de Israel. El punto principal ahí era que Moisés dijo el Dios de Israel. Faraón Egipto consideraba a Faraón como un dios. Y Faraón se consideraba un dios. Él es el que manda, él es el que todo, el que toma la decisión, el que todo. Por eso él dijo, como que me están atacando. Yo soy un dios. ¿Cómo puede ser que hay otro dios que me puede venir a mandar a mí? Me imagino eso pensó Faraón en Egipto. A mí nadie me manda. Por eso él dijo, Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Dice, y deje ir a Israel. ¿Quién es Dios? En nuestra vida, nosotros, hermanos, muchas veces cuando estamos en una situación cómoda, estamos viviendo cómodo, muchas veces nosotros no le ponemos atención, no adoramos a Dios, no le damos la honra y gloria a Dios de lo que tenemos, porque estamos bien. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Muchas veces las mismas comodidades no nos dejan escuchar la voz de Dios, no nos dejan las riquezas, todo lo que tenemos, los pecados muchas veces no nos deja oír la voz de Dios, que Él quiere entrar en nosotros. Él nos trae un mensaje, pero nosotros no lo escuchamos por las comodidades que tenemos. Después dice, yo conozco a Jehová. Yo no conozco a Jehová, dice. Él afirma, yo no conozco a Jehová. Él tiene sus propios dioses. Ni tampoco dejaré ir a Israel. Una respuesta de alguien que no conoce a Dios. El gran problema de cómo inició todo esto, el comienzo de la misión de Moisés, es
ir a hablar con alguien terco, con alguien que no cree en Dios. Hermanos, la persona que no cree en Dios, es muy difícil que uno se acerque a él contándole sobre Dios, llevándole palabras de Dios. No conoce a Dios, no cree en Dios, no cree en su palabra. Siempre tiene su propia opinión antes que la palabra de Dios. Es muy difícil, hermanos. Yo no sé si usted se ha topado con alguien que no cree en Dios. Háblele de Dios. Es muy difícil. Tiene la mente cegada por Satanás. Tienen sus pensamientos, sus cosas ellos mismos. Y Moisés, el primer desafío que él tuvo es enfrentarse a alguien ateo, que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que no sirve a Dios. Así pasó, así inició. Dice el día lunes, dice, un comienzo difícil. ¿Cómo no va a ser difícil el comenzar a hablarle de Dios a alguien que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer dice Éxodo 5, 7 al 9. De aquí en adelante, dice, ¿cómo respondió Faraón a la petición de Moisés por no conocer a Dios? ¿Qué fue lo que ganó Moisés con Aarón al enfrentarse el primer día con Faraón? Faraón contestó, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo, dice, para hacer ladrillo. Antes les daba sus pajas a los israelitas para que hagan los ladrillos, para que sacaran cierta cantidad de ladrillos, pero por lo que fue a decir Moisés, por lo que fue a pedir, porque lo fue a desafiar, entre comillas, hablándole de otro Dios, él prohibió a sus capitanes, a sus capataces, y les dijo, aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Miren, lo difícil que encontraron en el comienzo del Éxodo es de que tuvieron problemas de trabajo. Ya no les dieron el material que ellos necesitaban y que ellos mismos tenían que ir a buscar el material. Pero dice, verso 8, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. La misma tarea, pero ellos tenían que buscar la paja, ahora no les daban la paja. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atienden las palabras mentirosas. A Satanás no le gusta que nosotros adoremos a Dios. Pone obstáculos para que una familia, para que yo no pueda adorar a Dios como se debe. Muchas veces nuestro trabajo, nuestros negocios, todo lo que nosotros tenemos nos impide adorar a Dios. Satanás es el que pone tropiezos, pone topes para que nosotros no podamos llegar a la vida eterna. Les hizo a los israelitas. Fue un comienzo difícil porque en vez de darles paja para que trabajen y que los apoye, al contrario, él no les dio paja, pero pidió la misma cantidad. ¿Cómo se sintieron los israelitas? ¿Será que se sintieron bien? ¿Estaban muy felices? El pueblo de Israel estaba feliz de que Moisés los iba a sacar de Israel. Pero hay un problema. Ellos pensaban que nomás Moisés iba a enseñarle a Faraón lo que tenía que enseñarle de sus milagros, los iba a soltar. Pero no fue así. Faraón no quiso porque no conocía a Dios. Día martes se titula El Divino Yo. Mire, vamos a leer Éxodo 5 del 21 en adelante. Dice, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros
y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Así respondieron los israelitas cuando les prohibieron que no les dieran paja para su trabajo, para sus ladrillos. Ellos dijeron, nos trajeron abominación. En vez de librarnos, nos están trayendo maldición. Dice el verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué te afliges? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Todos se enojaron. Faraón se enojó. El pueblo de Israel se enojó con Moisés. Faraón se enojó porque le dijeron de otro Dios. El pueblo de Israel se enojó porque les quitaron material para trabajar y les exigieron más chance. Moisés no se enojó. Moisés era un hombre paciente y en vez de hacer algo fue a consultar a Dios. Pero le fue a decir, ¿por qué estás haciendo eso a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste pues? ¿Por qué tú me enviaste si no estás ayudando a su pueblo? Aquí viene la intervención divina. El divino yo entra en acción. Éxodo 6, capítulo 1 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Miren, hermanos, sobre todos los problemas que tenemos, hay un yo soy Jehová. Hay un Dios que está al control de todo lo que nosotros pasamos en la vida. Hay un Dios que está atento a nosotros. Y le dijo, y aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer. Dios es un Dios omnipotente, Él puede todo, Él es todo, hermanos. Debemos de confiar en Él. Pero el pueblo de Israel no, en esa situación no estaba confiando en Él. Y dice también, establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Un Dios de pacto, tenemos un Dios de pacto, un Dios amoroso, un Dios que es omnipotente. Dice el verso 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Dios escucha todo lo que nosotros decimos. Él ve todo lo que nosotros hacemos, escucha nuestras oraciones en momentos difíciles. Dice el verso 6, por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. A ver, ¿cómo fue la intervención de Dios en la liberación de Israel? Aquí inicia, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, no hay otro Dios, solo es Él. Y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Él los sacará. Después dice, y os libraré de sus tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Los sacaré, dice, los libraré y los redimiré. Los redimió, hermanos. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros somos esclavos en una situación? ¿Qué es lo que nos ofrece nuestro Padre Celestial cuando yo soy esclavo del pecado, esclavo de algo que me está alejando de la vida eterna de Dios? Él ofrece sacarme. Él ofrece librarme, redimirme. Qué grande nuestro Dios. Nos saca, nos libera y nos redime. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ya lo hizo, ya nos sacó de donde estábamos, ya nos libró, ya nos redimió en la cruz del Calvario y nos queda a nosotros aceptar a Cristo como nuestro único y bendito Salvador. ¿Y qué más dice después de que nos saca, después de que nos libre, después de que nos redimió? Dice el verso 7, Éxodo 6, 7, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
Qué bueno es, hermanos, que tenemos un Dios que ya sufrió por nosotros, que ya nos dio la vida eterna y está bien con nosotros. Pero ¿cómo? Mire, Dios le dijo todo eso a Moisés. Pero ¿cómo contestó Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Vamos al día miércoles, dice, labios incircuncisos, labios que no sirven, labios, siempre la excusa preferida. Nosotros al llamado de Dios siempre ponemos una excusa. Hermanos, Dios promete sacarnos, librarnos, redimirnos, pero nosotros siempre ponemos una excusa. Nosotros no deberíamos de poner una excusa. Nosotros deberíamos de escuchar el llamado de que Dios nos ofrece, sacarnos de la esclavitud, de librarnos y de redimirnos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Vamos a leer Éxodo, capítulo 6, el verso 9 al 13. Vamos a leer qué dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Les dijo lo que Dios le había dicho, que los va a sacar, que los va a liberar. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Moisés le fue a decir otra vez, Dios nos va a sacar, Dios nos va a liberar, Dios nos va a redimir, seremos su pueblo, Él será nuestro Dios. Pero el pueblo de Israel no escuchaban a Moisés a causa de su congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Nosotros, hermanos, muchas veces no escuchamos a Dios, perdemos las esperanzas. Muchas veces perdemos las esperanzas en Dios porque estamos pasando momentos difíciles. La situación que estamos pasando no nos deja ver la mano de Dios que está con nosotros. A veces el pecado, los problemas familiares, las deudas, la falta de trabajo, la falta de alimento. Todo ese problema nos pone triste, nos pone preocupados y no nos deja ver, no nos deja escuchar la palabra de Dios, no nos deja entender, porque atrás de eso está Satanás cegándonos. Estoy en el verso 11. Entre y habla Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel, he aquí los hijos de Israel, no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? La excusa otra vez. Eso nos pasa muchas veces, hermanos. Nosotros a veces miramos un predicador, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo de un predicador. Un predicador predica. Pero muchas veces en la iglesia los hermanos no ponen atención. El predicador hablando, dando palabra de Dios y los mismos miembros de la iglesia, uno está viendo el celular, otro está hablando con alguien, otro está viendo otra cosa, otro está limpiando su Biblia, otro está haciendo otras cosas. No escuchamos al que trae el mensaje de Dios a nuestras vidas. Pero hermanos, ¿cómo contestó nuestro Dios? Dice, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio un mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen los hijos de Israel, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios, hermanos, siempre hace los milagros. Moisés decía, ¿qué voy a hacer yo? Yo siendo torpe, yo de labios incircuncisos, no sirven, no puedo hablar. Pero hermanos, hay muchas personas, sabemos muchas personas que no nos animamos a pasar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de Dios a otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Ponemos excusas, es que yo no sirvo. Es que yo no puedo hablar, es que yo no entiendo lo que leo, es que los hermanos no me escuchan, es que mi vida está mal, es que esto y lo otro. Hermanos, ponemos un sinfín de excusas, pero tengamos en la mente que nosotros no somos los que hablamos cuando llevamos palabra de Dios, sino que es el mismo Dios el que habla a través de nosotros.
El mismo Dios de paz, de consuelo y de fortaleza es el que habla a través de nosotros. Y nosotros, hermanos, debemos de escuchar el mensaje de Dios. Porque Él es el que nos sostiene con su mano derecha en las situaciones, en cualquier situación de la que nosotros estamos. Él es el que alivia nuestros dolores, nuestros sufrimientos, las cosas que pasamos. Tenemos que confiar en Dios, hermanos, en cualquier situación. Y sobre todo debemos de hacer también el no poner excusas para servir a Dios. Vamos al día jueves. El día jueves dice, como Dios para Faraón. Éxodo del 7, del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. No es que Moisés sea un Dios más para Faraón, no. Está haciendo el papel de Dios, de usar a Aarón para que sea su profeta y él hable lo que Moisés le dice, Aarón le dice al Faraón. Pero hay una duda muy fuerte que me dejó aquí con esto. Hay un versículo, dice Éxodo 7:2 en adelante. Dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí viene, dice Éxodo 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Como que se entiende que Dios es el que pone duro el corazón de la persona para que no crea en los milagros de Dios, para que no crea en la palabra de Dios. Así se entiende. No es literal, como dice ahí, sino que de tanto Moisés llega a advertirle a Faraón, a pedirle a Faraón la libertad de Israel, la liberación de Israel, Faraón se pone duro su corazón. Él mismo pone duro su corazón al decir, no voy a dejar a Israel. ¿Quién es Dios para que yo lo obedezca? Yo no lo voy a obedecer, porque yo también soy un Dios. Se consideraba un Dios. Faraón mismo puso duro su corazón ante el llamado, ante las noticias, ante la palabra de Dios. Se hizo duro el corazón de Faraón porque Dios enviaba a Moisés cada día o cada semana o cada rato a hablar con Faraón. Libera a mi pueblo. ¿Quién es el culpable por la cual Faraón pasó lo que pasó, todas las plagas? Él mismo. Porque no creyó, puso duro su corazón al mensaje de Dios. Hermanos, Dios nunca endurece el corazón de alguien para que no sea salvado. Al contrario, manda siempre. Cuando uno está en pecado, manda predicadores, manda evangelistas, manda hermanos a orar por él. Pero si esa persona no quiere nada, endureció su corazón. Él mismo es el responsable. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Un comienzo difícil. Dice lección número 3. Todo lo que nosotros comenzamos, iniciamos, sea el proyecto que sea espiritual, de trabajo, de estudio, siempre nosotros, hermanos, encontramos cosas difíciles en el transcurso de lo que hacemos. En la vida del cristiano, siempre hay cosas difíciles que nosotros debemos de vencer con la ayuda del Espíritu Santo, porque la vida del cristiano, hermanos, no es tan alegre, no es tan feliz, porque siempre vienen problemas. Cuando uno quiere acercarse más a Dios, Satanás no lo permite y siempre está haciendo todo para que usted y yo dudemos de Dios y no aceptemos a Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara, hermanos. No endurezcamos nuestro corazón al llamado de Dios. No pongamos excusas al llamado de Dios. No pongamos nuestros problemas antes de Dios, sino que sepamos que Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, siempre está
con nosotros, ayudándonos, acompañándonos. Él nos va a liberar, Él nos va a sacar de donde estamos y ya nos redimió con la sangre de Cristo. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.